Hola, ¿cómo están? Les saluda Carlos Barrientos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Business Night Talks. En esta oportunidad tenemos el gusto de tener a Renato Pinto. Renato es director corporativo de riesgos en Prosegur, tiene más de 23 años de experiencia profesional, también ha pertenecido a la Marina de Guerra del Perú y es arequipeño, así que hoy día nos acompaña y vamos a conversar con él sobre su trayectoria y los aportes que puede darnos en su experiencia profesional y personal. Renato, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Carlos. Un gusto estar acá con ustedes. Renato, cuéntanos un poco de tu trayectoria, desde tus inicios, cómo fuiste ganando experiencia, cómo fuiste escalando posiciones, dónde trabajaste y cuáles fueron esos hitos importantes durante tu trayectoria que te llevó a donde estás. Correcto. Bueno, mi primera casa de estudios, por así decirlo, fue la Marina de Guerra, como lo mencionaste. 5 años de escuela naval me forjaron bastante bien y marcó eso justamente la disciplina con la que ahora me desenvuelvo en varias cosas. La Marina fue mi primer trabajo, lógicamente. Estuve 10 años como oficial, con algunos ascensos felizmente ininterrumpidos, con una grata experiencia tanto en la parte de la navegación propiamente como la parte más administrativa y ejecutiva. Después de esos 10 años, logro entrar al mundo empresarial. Mi primera experiencia fue en Prosegur. Ingreso como jefe de investigaciones por la especialidad que tuve en la Marina, que fue de inteligencia y contrainteligencia. Y es ahí donde mi primer reto importante fue cambiar las cosas que se estaban haciendo en ese momento. Era un área pequeña y creo que lo importante que logré ahí fue descubrir el que desaprender todo lo anteriormente para aprender lo nuevo en el mundo empresarial, marcó un hito importante. Es con ello que me empiezo a desenvolver y después de 5 años en Prosegur, logro algunos ascensos importantes hasta el grado, el cargo subgerente, y es ahí donde se me abre otra oportunidad. Salgo a una empresa del mismo rubro de seguridad, ya a ser un gerente de operaciones, ya de la parte más, digamos, de operaciones, como te dije, pero ligada al cliente. Y comprendí que era un cliente, algo que no tenía muy interiorizado en la parte inicial de mi paso por Prosegur, porque daba mayores lineamientos y hacía mis labores a la interna de la compañía. A veces hay un divorcio entre la gente que está en el front de cara hacia el cliente y los que están detrás, ¿no? Claro. Y ese divorcio como que no ayuda a veces a hacer el despliegue de la estrategia hacia el mercado. Sí, es un divorcio, yo lo considero que es una oportunidad, ¿no? Porque claramente la simbiosis que se puede generar entre toda la parte de soporte con la gente que va de cara a brindar el servicio y un poco fidelizar a los clientes es algo que aún en algunas empresas se puede mejorar. Sí, lo que tú mencionas es importante porque yo recuerdo alguna vez haber escuchado, y lo repito cada vez que puedo, en una compañía hay 2 grupos de personas, ¿no? Los que venden y los que ayudamos a vender. Y no hay más. Entonces, a veces yo a los equipos que he podido liderar les he dicho, ubícate en cualquiera de los dos grupos. O estás vendiendo o estás ayudando a vender. Entonces, yo creo que de esa manera, como tú dices, es la oportunidad del trabajo conjunto de cara hacia el mercado, ¿no? Totalmente, totalmente. En esta nueva experiencia que tuve ya justamente de cara al mismo cliente, me topé con entender diferentes personalidades de clientes, diferentes exigencias de clientes, y esa famosa experiencia de cliente que a veces uno piensa que la conoce, pero hasta que no sales a defender, por así decirlo, tu servicio, realmente no lo interiorizas, ¿no? Y es ahí donde me di cuenta que hay unas grandes oportunidades para poder diseñar mejor ese journey que el cliente va a valorar, ¿no? Entonces creo que eso marcó bastante mi vida. Después de un año en esta nueva empresa, logro darme la oportunidad de emprender. Me empiezo a hacer asesorías y consultorías justamente con la expertise de seguridad y gestión de riesgos y me fue bastante bien. Empecé a asesorar empresas de diferentes rubros y me di cuenta justamente que la exigencia de lo que quería el cliente era distinta. Después de este paso o de esta trayectoria ya de emprendimiento, tengo todavía un feeling de que podía hacer algo más en el mundo ya corporativo empresarial. Y coincidentemente tengo una llamada importante de la gente del corporativo de Prosegur, nuevamente. No perdí contacto con ellos, creo que el relacionamiento es súper importante. Sí. Y me recomiendan para que pueda entrar a un consorcio constructor, el consorcio constructor de la línea 2 del Metro de Lima, el que ahora estamos felizmente avanzando
Poco a poco, pero avanzamos. Tremendo ¿no? proyecto, además, súper importante. Sí, tremendo proyecto, y ya tienen algunas estaciones. Y me encargué de la parte de seguridad patrimonial y gestión de las personas, de la seguridad para los VIPs. Creo que fue un paso interesantísimo porque ahí cierro un poco la comprensión desde mi punto de vista de experiencia profesional del cliente, ¿no? Primero empecé dando pautas para dar servicios, luego ofrecer el servicio y ahora era el cliente de los servicios de seguridad. Entonces eso para mí fue valiosísimo. Estuve 2 años ahí y en 2019 me proponen regresar al Prosegur ya con una visión y una trayectoria distinta. Y claro, con una expectativa de poder ascender justamente al cargo que ahora ostento. Entonces, este nuevo ingreso a Prosegur me ayudó mucho, porque ya comprendiendo realmente qué era un cliente y qué necesitaban los clientes finales, es que mi relacionamiento con la parte directiva local fue vital para decirles, oye, yo también tengo algo que ofrecer, yo también tengo expertise, puedo ayudarte a no solamente mantener los activos seguros, que era mi rol principal, sino tener algún catálogo de servicios adicional que podemos brindarle como propuesta de valor a los clientes, ¿no? Y es ahí donde me meto a la cadena de valor de los negocios y bueno, Interesante. estamos ahí, ¿no? Sí. Yo tengo la oportunidad de tener muy buenos amigos del mundo militar. Tanto que han terminado su carrera y ya están de baja, o sea, han estado toda su vida en la parte militar, y otros como tú, que han migrado al mundo corporativo. Y la verdad que son gratas experiencias porque son grandes profesionales. Entonces, mi pregunta va en el sentido de, ¿qué cosa te dio a ti la Marina en esta experiencia que tú has tenido en cuanto a competencias? ¿Y cómo lo vuelcas o cómo lo has volcado tú ahora que estás en la parte corporativa? Perfecto, Carlos. Mira, la Marina creo que me formó en algo sumamente importante que los líderes necesitamos y es el acercamiento y el manejo de personas. El liderazgo fue algo sumamente importante, la disciplina, el orden también, pero creo que básicamente el liderazgo. El poder manejar personas con diferentes perfiles es algo que me ayuda hasta ahora. Claramente lo complementé con algunos estudios adicionales, ¿no? Una maestría y diferentes estudios en algunas instituciones como el MIT, que me ayudan mucho, ¿no? Pero creo que la Marina me formó muy bien para poder manejar un grupo humano y ver estos perfiles cómo se conjugan para tener un equipo bueno, ¿no? Y de alto rendimiento. Interesante. Estamos saliendo, en teoría, ojalá, de esta etapa de pandemia tan compleja que nos ha tocado vivir a todo el mundo y, por supuesto, a ciertos países más golpeados en algunos aspectos, como en el caso de nuestro país. Tú que estás en el mundo, has manejado el cambio, estás en el mundo de los riesgos, ¿cómo ha sido esta etapa de la pandemia? ¿Qué decisiones importantes tuviste que tomar? ¿Cómo lo manejaste? ¿Y qué enseñanzas te deja esta prepandemia, pandemia, pospandemia? ¿Qué rescatas de toda esta experiencia tan compleja que hemos vivido? La pandemia, si bien es cierto, golpeó muchísimo por la falta de personal, el tratar de migrar del trabajo presencial al trabajo remoto, que también fue un reto. Tuvimos como Prosegur la suerte de haber vivido una experiencia no igual, pero parecida en lo que significa crisis. Dentro de la pandemia nos dimos cuenta que, como creo que la mayoría de empresas, que el trabajo remoto también es importante y también es bueno. Ahora todavía tenemos algunas posiciones que hemos dejado de tenerlo presencial porque definitivamente el trabajo remoto ha logrado resultados positivos y la mayoría de personas también seguimos en algunas ya actividades presenciales. Han habido cambios en la forma de trabajar. Totalmente. Cambios positivos, creo yo. Sin duda. Que inclusive muchas de las empresas hemos tenido herramientas a la mano que recién las hemos aprovechado en la pandemia y creo que eso herramientas subutilizadas que hoy día Totalmente. hemos visto justamente el Así beneficio a raíz del contexto, ¿no? Así es. Y bueno, lo que también pudimos hacer es aprovechar la capacidad instalada que teníamos como infraestructura para remodelar un poco también las oficinas y nos dimos la oportunidad de tener oficinas un poco más distribuidas, con mejores espacios, mayor ventilación y eso nos ayuda a regresar poco a poco a la nueva normalidad, como le dicen, ¿no? Así es. Muy bien. Con todo este tema de la pandemia, Renato, el foco principal, además de la sostenibilidad de la compañía, por supuesto, fue la gente. La gente tuvo que cambiar su forma de trabajar, pero además afrontaba una situación tan compleja por falta de información, por estar encerrados, ¿no? por el tema de la pandemia.
¿Cómo se manejó o cómo manejaste tú con el equipo esta transferencia de conocimiento y de información para mantenernos al tanto de lo que pasaba? Porque al final necesitábamos un norte para el equipo. ¿Cómo se manejó esta situación? Bueno, creo que es importante tratar de hacer que el equipo vea y conozca un poco hacia dónde va la compañía. Y muchas veces los ejecutivos nos dedicamos mucho a sacar adelante una empresa, sacar adelante las operaciones, y no les terminamos de contar a las personas que nos acompañan cuál es la estrategia, cómo vamos en números, cómo vamos en ventas y todo eso. Entonces lo que nos dedicamos a hacer, nos pusimos de acuerdo todos los directores, es, oye, hay que comunicar de una manera más activa. Tenemos las videocalls, tenemos todo eso, entonces que las videocalls no solamente sean para pedir resultados, sino para comunicar los logros. Entonces nos enfocamos un poco en llegar a las personas, comunicándole lo bueno que hacían, que eran parte importante de la cadena de valor de los negocios, y eso generó un impacto positivo ante tanta incertidumbre de cuándo iba a acabar la pandemia, que venía la otra cepa, que venían las vacunaciones. Estaban un poco tranquilos ellos con los resultados de la compañía, sintiéndose parte de estos grandes logros y dejándoles pues solamente la preocupación más personal, que era lo que realmente impactaba muchas veces en la toma de decisiones porque te faltaba gente o no querían o no estaban en la reunión. Entonces tratamos de un poco hacerlos partícipe más de lo que estábamos logrando desde la parte más directiva. Importante la comunicación para que además todos tengan fuentes de comunicación de primera mano, ¿no? Porque Correcto. recordemos que al inicio de la pandemia la comunicación que llegaba o la información que llegaba pues era no necesariamente válida y generaba mucho estrés y mucha confusión, ¿no? Importante tener esa comunicación con el equipo para poder llevarlos hacia una misma dirección. Con todos estos cambios que han habido en la pandemia, los cambios que están sucediendo en el mundo, el conflicto bélico que estamos enfrentando, que tiene las consecuencias en distintos aspectos, el contexto político, el contexto económico, ya específicamente en Perú, hace que nos replanteemos el largo plazo y el corto plazo. Probablemente el largo plazo ya no existe o ahora se volvió corto y el corto prácticamente se volvió un tema táctico del día a día. ¿Cómo manejar eso en una situación de crisis permanente? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es la estrategia que siguen ustedes? Mira, Carlos, nosotros lo que diseñamos fue tener un poco de información, no solamente de la fuente más abierta o la fuente que genera mucho ruido en las redes sociales, sino tratar de analizarla para generar perspectiva. La perspectiva es algo que se está poniendo muy de moda en empresas de seguridad grandes como la nuestra, que lo que nos hace es adelantarnos a escenarios que posiblemente puedan impactarnos y poder cambiar virar, mejor dicho, los negocios para tomar mejores decisiones hacia el futuro. Esta perspectiva te trae escenarios probables en base a data anteriormente procesada o la que ya pasó y nos hace ver, oye, ¿qué más podría pasar? Entonces hemos abarcado con muchas fuentes de información bastante de esta nueva manera de ver las cosas con clientes, inclusive desde el corporativo. Hemos creado una página web como empresa que solamente habla de escenarios futuros, de temas de riesgo país, de temas de riesgo global, de temas de riesgo regional. Y creo que eso ayuda bastante a tener un poco más de calma y tener un poco de información certera o la más certera posible para que las decisiones sean mejor tomadas y llevadas. Interesante. El equipo que nos acompaña en la toma de decisiones, el equipo que nos acompaña en el despliegue finalmente de la estrategia de la compañía, es evidente que es muy importante. ¿Cómo hacemos para sacar lo mejor de ellos? ¿Cuál es el rol del líder? ¿Cuál es tu estilo de liderazgo? ¿Cómo hacemos que nos acompañen en este viaje que además es complejo? Porque no sabemos qué va a pasar más adelante. ¿Cómo damos esa visión de largo plazo, de sostenibilidad, y cómo enganchamos al equipo y lo llevamos con nosotros? Lo importante, desde mi punto de vista, es tener claro el propósito de la empresa o de la compañía y cómo es que tú lo vas trasladando a los colaboradores, al equipo, a tu equipo directo, a la organización. Nos hemos preocupado por tener diversas capacitaciones con el equipo, aprovechando también la coyuntura de pandemia y ahora la presencialidad, para potenciar un poco más a cada uno como persona, ¿no? Tener esta suerte de generar capacitaciones, de potenciar los soft skills, como lo llamamos, y realmente hacer de que la cultura de la compañía esté mucho más impregnada en todo lo que hacemos día a día. Entonces, el propósito de la compañía, tenemos un propósito también en la dirección que lidero, genera muchísimo engagement para que ellos se sientan parte
de lo que hacemos día a día. Con esto hemos diseñado planes estratégicos en donde el componente humano es primordial para la parte de toma de decisiones. Y esto lo hemos potenciado porque con estas formaciones de equipos de alto rendimiento, hemos virado a ver qué más podemos hacer de innovación, hemos creado equipos de mejora continua, hemos dado la oportunidad para que todos traten de comunicar ideas positivas sobre lo que saben hacer y que puedan realmente impactar no solamente en su área, sino de manera transversal en varias partes de la organización. Es un enfoque en la persona, ¿no? El enfoque en la persona y sobre todo en desarrollar las competencias, como tú bien lo llamas, el soft skill, las competencias blandas, porque al final lo que nos ha hecho ver, ¿no? o traslucir esta coyuntura es un poco quienes tenían competencias que a veces las podemos tener dormidas, pero ante una coyuntura adversa o de crisis salen a relucir y nos ayudan a gestionar mejor la compañía. Totalmente. Y otras competencias que de repente no las tenemos y que evidentemente lo manifestamos y nos ayudan a preparar a la gente para las próximas crisis, porque sin duda tendremos próximas crisis de todo tipo, ¿no? Tenemos crisis de seguridad y nuevamente en nuestro país casi que vivimos en una permanente crisis política y económica que es evidente y que hoy ya vamos en teoría saliendo o con visos de salir, pero esto pues tiene un trasfondo pues mucho más complejo y estructural, ¿no? que ojalá cambie pronto. ¿Cómo ves tú dentro de este tema humano en la parte del equipo? Ahora me traslado a la parte del líder. El líder también tiene pues su contexto particular, ¿no? El contexto particular del líder, además del equipo en la compañía, tiene una parte que se le llama la soledad del líder o la soledad del gerente, porque hay que tomar decisiones y muchas veces en esa toma de decisiones a veces uno se encuentra solo y además tienes la parte personal, que es la parte familiar. Ese rol o ese mix, ¿no? Esa fórmula familia-líder, ¿cómo juega o cómo haces que amalgame bien para la toma de decisiones? Yo creo que es importante, Carlos, que la familia, ¿no? Y sobre todo las parejas de cada uno de los líderes entiendan cuál es la visión del líder y cómo es que se puede conjugar ello para hacer juntos, generar los espacios juntos para poder tener claro hacia dónde vamos, ¿no? Los líderes, como bien tú lo dices, a veces tenemos esta suerte de decisiones solitarias, pero creo que eso tiene que ir cambiando poco a poco. Construir con tu equipo es sumamente grato, sumamente importante, hacerlos partícipes a ellos digamos, las decisiones importantes, ¿no? Yo manejo un concepto muy interesante que lo llamo el conflicto constructivo, ¿no? Es algo sumamente importante, creo que es poner sobre la mesa, no solamente en un directorio, sino con tu equipo, oye, ¿cómo es que podemos construir de manera distinta diferentes estrategias para seguir adelante y ganar resultados positivos? En la familia creo que es sumamente parecido, ¿no? Tratar de hacerle entender a la familia en ambos lados, ¿no? Porque ambas personas definitivamente pueden estar teniendo diferentes roles en compañías. Oye, ¿hacia dónde vamos, no? Como familia, ¿cuáles son nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Y qué queremos hacer cada cierto tiempo para marcar una diferencia para nosotros mismos? Entonces creo que la labor del líder, tanto en la parte personal como en la parte laboral, se conjugan muy bien siempre y cuando tenemos estos espacios. Interesante, muy cierto, Renato. Renato, el sector seguridad ha presentado un dinamismo muy fuerte, a raíz, por supuesto, de la pandemia, porque al pasar a un ambiente digital, de virtualidad, todos los sistemas pues, han estado más conectados que nunca. Y sin duda se habla pues, de muchos ciberataques y se habla de muchos temas complejos con respecto a la seguridad de la información. ¿Cómo has visto este nuevo escenario en el mundo de la seguridad y qué cosas crees que viene en ese sentido? Qué buena pregunta, de verdad, Carlos, y te agradezco por eso. Creo que el rubro de la seguridad está sufriendo una transformación un poco más lenta que otros rubros, porque sin duda la seguridad tradicional es la que nos marca los pilares de lo que se ha construido durante años. Sin embargo, todas las tecnologías que ahora existen, como por ejemplo biometría, los temas de paneles solares, los temas de la energía renovable, es algo que ya se está implementando y lo estamos haciendo porque creemos de que es importante dar ese salto y cambiar un poco también la manera de gestionar personas con esta nueva tecnología.
le damos competencias a las personas para que ofrezcan también servicios, no solamente de cara al tema operativo, sino también de cara a lo que podamos hacer para dar valores agregados, que lo que quieren los clientes necesariamente ahora es, oye, ¿qué más me ofreces tú como seguridad? Entonces el rubro de seguridad creo que está en una transformación importante, cuesta un poco, porque hay mucha seguridad tradicional todavía, como te mencionaba, pero creo que los saltos en tener operaciones, digamos, asumidas por las empresas de seguridad, como centros de control remoto, como centros de manejo de crisis, que ya las empresas no los tienen, sino nos los traerán a nosotros, son buenas oportunidades para poder meter bastante temas de innovación. Y eso es lo que ahora está marcando la diferencia, ¿no? en varias soluciones que estamos ofreciendo. Hay una migración o en todo caso un avance interesante en todo lo que acabas de mencionar de salas de crisis, monitoreo, salas de control. El hecho de tener una mirada completa del negocio en una sala o en una pantalla, dependiendo del negocio en donde esté, creo que cada vez hace mucho más demandante de que todo esté interconectado, ¿no? Y yo creo que eso se está viendo cada vez más y las empresas de seguridad, como tú bien dices, las tradicionales, van a tener que ir cambiando y migrando a ser una compañía de seguridad, pero ya desde un punto de vista mucho más de conectividad y de digitalización, más que de seguridad per se, ¿no? Porque cuando uno habla de empresa de seguridad, uno piensa automáticamente en seguridad patrimonial. Entonces Exactamente. Y no es así. Esto es mucho más amplio de lo que estamos viendo hoy día. Exactamente, es mucho más amplio, inclusive en la parte ya del negocio, el más tradicional, uno de los más tradicionales que tenemos, el de transporte y logística de valores, estamos implementando nuevas soluciones para que el cliente pueda tener el dinero cerca a sus oficinas y que apenas nos lo traslade esté reflejado directamente en sus cuentas bancarias. Eso es una solución muy innovadora que nos está ayudando también a marcar a romper paradigmas, ¿no? Y a marcar pautas nuevas para poder hacer propuestas de valor diferentes. Como tú dices, hay que mirar definitivamente todo, ¿no? Como dicen, el cubo en todas sus aristas y en todos sus lados, porque la seguridad tradicional tiene muchos años ya y debemos ir cambiándola y creo que estamos apostando mucho por ello. Qué interesante. Prosegur, ¿en qué negocios está Prosegur y cuál es la estrategia a largo plazo? ¿Qué cosa avisora Prosegur dentro del mercado y cómo está el mercado de seguridad en todo el concepto que esto significa en Perú? Correcto. Prosegur es una empresa transnacional, es una empresa que está en varios países y en Perú tenemos obviamente 3 líneas de negocio importantes, ¿no? Una que va por el negocio tradicional de transporte de valores y administración del efectivo, otra que es el negocio de seguridad privada como tal y otra que son los vigilantes y todo el tema de operaciones, digamos, remotas asumidas por nosotros como los de control que te mencioné. Y lo otro son el monitoreo de las alarmas, tanto para clientes particulares como para empresas. Entonces, esas 3 líneas de negocio creo que están dando saltos agigantados en temas de innovación, porque nos preocupamos por entender mejor al cliente. Creo que la seguridad tradicional antes tenía la forma de trabajar pensando que el cliente necesitaba lo que yo pensaba, ¿no? O sea, eso creo que también muchas empresas se hacen, ¿no? Y para mí el cliente necesita esto y lo diseño en mi escritorio y con mi directorio. Lo que hemos hecho es ir a preguntar qué necesitas. ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo necesitas? ¿Cuál es la mejor experiencia para ti? Y eso es lo que estamos diseñando y nos está dando muy buenos resultados. Entonces, las líneas de negocio de Prosegur acá en Perú están bastante sólidas. En muy breve vamos a tener unas líneas de negocio adicionales como son la ciberseguridad, justamente por toda la nueva coyuntura. Y también estamos ingresando desde el corporativo, pero ya muy pronto en la región y en Perú también, la administración de las criptomonedas. Creo que es un paso importante también para nosotros y nos va a dar una diferencia hacia lo que ofrecemos. Rescato algo muy importante que has mencionado, ¿no? Recoger las necesidades del cliente para poder armar tu oferta de valor y que esto se traduzca en una muy buena experiencia. Porque al final lo que estamos buscando son experiencias, ¿no? Independientemente si estás del lado del servicio o si estás del lado del producto, el producto finalmente va a ser parte de un servicio completo o de una solución completa. Y si no estamos o no amalgamamos la necesidad, la solución y finalmente se traduce en una buena experiencia al cliente, nos vamos a quedar rezagados y la competencia, por supuesto, nos va a llevar por encima.
Renato, muchas gracias por los aportes y felicitaciones por la trayectoria. Muchas gracias, Carlos. Un gusto. Igualmente, cuídate.